La sincronización espontánea con el habla revela mecanismos neuronales que facilitan el aprendizaje de idiomas. Este artículo de investigación fue realizado por Florencia Azaneo, Pablo Riponés, Joan Orpela, Wai-Ming Lin, Ruth de Diego Balaguer y David Foebra. El artículo científico que se socializará a continuación refleja el experimento realizado que consistió en introducir una tarea engañosa de comportamiento simple que identifica de manera sólida dos grupos cualitativamente diferentes dentro de la población general. Cuando se les presenta un tren isócrono de sílabas aleatorias, algunos oyentes se ven obligados a alinear su propia producción de sílabas concurrentes con la velocidad percibida, mientras que otros permanecen impermeables al ritmo externo. Se utilizaron enfoques de imágenes neurofisiológicas y estructurales. Allí muestran diferencias grupales con claras consecuencias para el procesamiento del habla y el aprendizaje del lenguaje. Al escuchar pasivamente el habla, los sincronizadores altos muestran una mayor sincronización del cerebro al estímulo en las áreas frontales. Y este patrón localizado se correlaciona con diferencias microestructurales precisas en las vías de la materia blanca que conectan las regiones frontales con las auditivas. Finalmente, los datos exponen un mecanismo que sustenta el rendimiento en una tarea de aprendizaje de palabras relevantes. Se sugiere a través de este estudio que esta tarea ayudará a comprender y caracterizar de una mejor manera el desempeño individual en el procesamiento del habla y el aprendizaje del lenguaje. La capacidad de sincronizar una salida motora a una entrada auditiva, por ejemplo, tocar o bailar música con un ritmo, es un rasgo básico presente en los humanos desde el nacimiento, con importantes implicaciones cognitivas. Desde la perspectiva filogenética, se explica que la sincronización espontánea, donde no ocurre un entrenamiento explícito, a un ritmo externo, es una característica única de las especies en su vocabulario, incluidos los humanos. El estudio de este atributo distintivo generalmente se ha centrado en cómo los movimientos corporales son arrastrados por las señales que no son del habla, por ejemplo la música o el ritmo. Sin embargo, en este contexto, la pregunta que se hacen los investigadores en este artículo es: ¿los humanos alinean espontáneamente su producción motora del habla con la entrada auditiva del habla? Para resolver esta pregunta, el papel de la sincronización audio-motora en el contexto del procesamiento del habla es un paso importante para la caracterización de la compleja arquitectura neural funcional y estructura del lenguaje. Para abordar esta pregunta se diseñó un protocolo de comportamiento simple para explorar la sincronización espontánea del habla. Se llama la prueba SSS. Los resultados demuestran, en contraste con la literatura previa, que una parte sustancial de la población no muestra sincronización de habla y de voz. Por lo tanto, se explora aún más los correlatos funcionales y estructurales del cerebro asociados con la ausencia de sincronía. Métodos. Dentro de los métodos encontramos los participantes del experimento del artículo. Entonces encontramos que se organizaron en 5 cortes, dentro de los cuales en el primer corte participaron 84 personas que hicieron la prueba SSS, 32 hombres en edad media de 28 años, de un rango de edad de 19 a 55 años. A partir de esto se obtuvo un subgrupo de 37 sujetos diestros, 18 hombres entre edad media de 30 años y un rango de edad de 21 a 55 años, que se sometieron a protocolos MEGG y DW y MRI. La sesión MEG tuvo lugar al menos 4 días después de la sesión DW-MRI. Ambos protocolos se completaron dentro de un mes de la prueba SS. El segundo cohorte fue de 44 individuos, donde habían 11 hombres, la edad media fue 21 años, el rango de edad fue de 19 a 31 años, se completó la prueba y una tarea de aprendizaje de palabras.
En el caso del tercer corte, participaron 62 personas, se completó la versión acelerada. Esta fue la versión acelerada de la prueba SSS. 7 participantes fueron retirados porque hablaron en voz alta en lugar de susurrar o dejaron de susurrar por periodos largos superiores a 4 segundos. Se analizaron los datos de 55 participantes, 19 hombres, edad media fue de 23 años y el rango de edad fue de 18 a 36 años. Los 2 cortes adicionales, uno de 200 participantes y uno de 100 participantes. Esta vez la prueba fue una versión en línea, regular y acelerada, de la cual se retiraron 56 participantes del grupo regular y 40 del grupo acelerado porque no cumplían con las condiciones óptimas en sus grabaciones. Había una grabación ruidosa, el participante no usó los auriculares, el participante habló en voz alta en su lugar, en lugar de susurrar o dejar de susurrar por periodos de tiempo superiores a 4 segundos. El número final de participantes que se sometieron entonces a estos análisis fue, en el caso de la prueba regular, 80 hombres en edad media de 34 años, un rango de edad de 19 a 55 años. Y en el caso de la prueba acelerada fueron 60 personas, 37 hombres, la edad media fue de 35 años y el rango de edad fue de 19 a 51 años. Las personas que participaron eran hablantes nativos del inglés, con audición normal, autoinformada y sin déficit neurológico. Para la participación se les pagó y dieron consentimiento informado por escrito. Todos los protocolos fueron aprobados por la Junta de Revisión Institucional. Esto se desarrolló en la Universidad de Nueva York. No se utilizaron métodos estadísticos para predeterminar los tamaños de la muestra, pero se utilizaron publicaciones anteriores. Para el análisis estadístico de este artículo científico, se utilizaron pruebas de rango con signo no paramétricas de Mann-White, Wilscon y Wiscon para las comparaciones entre sujetos y dentro de los sujetos. Las correlaciones de rango de Spearman no paramétricas se utilizaron para evaluar la relación entre variables. Además, se utilizó el Robust Correlation Toolbox 32 para garantizar la solidez de la relación entre los datos estructurales y neurofisiológicos. Los tamaños del efecto se calcularon utilizando correlaciones biseriales de rango que pueden leerse como un coeficiente de correlación de Spearman 36. En este estudio, todos los tamaños de efectos están por encima del R de 0,36. Cuando el 0,36 eso significa que es favorable, pues supera la evidencia desfavorable en un 68 a 32%. La recolección y el análisis de datos se realizaron con cegamiento a las condiciones de los experimentos para las pruebas de comportamiento, pero no para la MEG y los análisis estructurales, ya que los sujetos ya se habían dividido en sincronizadores altos y bajos. El orden de presentación del estímulo fue aleatorio para todos los experimentos con más de un estímulo. El valor de bloqueo de fase. A lo largo del estudio, la sincronización entre dos señales fue medida por el PLV, lo que quiere decir Phase Looking Value o valor de bloqueo de fase. Lo que hace es entre ellas a través de la fórmula donde T es el tiempo discretizado y T mayúscula el número total de puntos de tiempo y teta 1 y teta 2 son la fase de las señales primera y segunda respectivamente. Estímulos. Se crearon 5 conjuntos de sílabas G1 a G5 para usar en la tarea MEG. Cada conjunto constaba de 12 sílabas distintas, combinaciones de consonantes y vocales únicas, cuidadosamente seleccionadas para maximizar la variabilidad dentro y entre conjuntos. G5 se usó en la prueba SSS y los 4 conjuntos restantes G1 a G4 se usaron para crear los estímulos, flujos de palabras, palabras y palabras parciales, para la tarea de aprendizaje de palabras. Las secuencias de sílabas se crearon combinando
aleatoriamente las sílabas de un conjunto, sin espacios entre ellas y con la única restricción de que la misma sílaba no se repetiría consecutivamente. La duración total de las secuencias de sílabas aleatorias fue de 60 segundos para la prueba SSS, o sea G5, y 120 segundos para la tarea de MEG, de G1 a G5. Para la tarea de aprendizaje de palabras se creó 4 pseudopalabras trisilábicas por conjunto G1 a G4, por combinación única de todas las sílabas componentes. Eso dio como resultado 4 idiomas, en adelante idioma L1 a L4, cada 4 palabras. Para mejorar la capacidad de aprendizaje, pues se consultó el diccionario en línea Fonotac. Para la fase de exposición, las 4 palabras de un idioma se combinaron al azar para formar una secuencia de 2 minutos de duración para cada idioma sin espacios, lo que garantiza un número igual de repeticiones no consecutivas por palabra. Para la fase de prueba, además de las palabras, también se creó para cada idioma todas las palabras parciales posibles mediante la combinación de la sílaba final de una palabra con las primeras sílabas de las palabras restantes. 12 palabras parciales por idioma. Representaciones escritas y calificaciones cruzadas de todas las palabras y palabras parciales fueron proporcionadas independientemente por 5 hablantes nativos de inglés americano. Prueba de SSS. Los participantes para este experimento se hizo en el laboratorio en una cabina de aislamiento de sonido, sentados frente a un PC con un micrófono colocado cerca de la boca. Completaron 3 pasos experimentales. El primer paso, el ajuste de volumen. Los sujetos escucharon el tren de sílabas aleatorias reproducidos hacia atrás mientras susurraban ta, y aumentaron el volumen de audio hasta que no pudieron percibir su propia voz. El segundo paso fue un ejemplo de repetición constante, un audio con una repetición continua de la sílaba ta, grabado por un hablante femenino manipulado para durar 222 milisegundos y concatenado para reproducir una tasa de 4.5 sílabas por segundo. Se entregó a través de los teléfonos de tubo con tapón auditivo durante 10 segundos. Posteriormente, los participantes recibieron instrucciones de susurrar ta al mismo ritmo durante 10 segundos. Preparados los participantes a la frecuencia deseada, ya que investigaciones anteriores mostraron que la sincronización con una estimulación externa se produce cuando existe una estrecha correspondencia entre las frecuencias internas y externas. Y el tercer paso fue una tarea de percepción silábica. Los participantes asistieron al flujo de sílabas rítmicas mientras susurraban constantemente ta. Después de la presentación, tenían que indicar si presentaba un conjunto dado de sílabas objetivo. Para cada ejecución se seleccionaron al azar 4 sílabas objetivo de un grupo de 8. La mitad de ellas formaban parte de la secuencia. Es importante destacar que los participantes no recibieron instrucciones explícitas para sincronizar con el audio externo. De acuerdo con las instrucciones, la tarea consistía en recordar correctamente las sílabas y la articulación ta. Tenían la intención de aumentar la dificultad de la tarea. Con esto, se alentó la atención al audio, mientras el objetivo de la tarea seguía siendo ortogonal a la sincronización. Un subconjunto de participantes seleccionados al azar del grupo completó un paso adicional. Al final de la tarea de percepción de sílabas, durante este paso se susurraron constantemente ta durante 1 minuto mientras escuchaban un ruido blanco, una condición sin ritmo. Después del último paso, los participantes completaron un cuestionario que indica la edad, la mano, el género, la experiencia musical y los idiomas hablados. Posteriormente repitieron los pasos 2 y 3. De esta manera, cada participante completó 2 ejecuciones de la tarea de percepción de sílabas que se llamaron el bloque 1 y 2. Un subgrupo de participantes seleccionados al azar de la corte original completó todo el experimento nuevamente 1 mes después de la primera sesión. Prueba de SSS versión acelerada. En el caso de la versión acelerada,
Fue el mismo protocolo que se usó para la regular, pero se modificó en el siguiente caso. Se aumentó progresivamente la tasa de sílabas de 4.3 a 4.7 sílabas por segundo. Se usaron pasos de 0,1 sílabas por segundo y cada frecuencia se mantuvo constante durante 60 sílabas, exceptuando la última, que permaneció constante hasta el final del audio. En este caso se ajustó a 70 segundos. Como la versión regular de la prueba, cada participante completó 2 bloques. Una vez que terminaron, indicaron si percibieron un incremento, una disminución o si no notaron ningún cambio en la tasa de las sílabas presentadas para cada bloque. En cuanto a la versión de tasa estable de la prueba, calculó el valor de bloqueo de fase PLB entre los envolventes de los enunciados producidos y la señal de entrada. Versión en línea. Se desarrolló una versión en línea de la prueba SSS tanto para la versión normal como para la acelerada, utilizando O3, un marco basado en Python para el desarrollo de experimentos controlados en plataformas en línea. La versión en línea seguía principalmente la misma estructura de la del laboratorio, pero hubo algunos cambios. Se incluyó una fase de prueba de micrófono antes de la fase de ajuste de volumen y se establecieron varias restricciones para garantizar que los participantes cumplieran con la tarea. Por ejemplo, durante la repetición constante, un participante no pudo continuar a la página siguiente hasta que no escuchara toda la grabación de 10 segundos y de igual manera la grabación de 10 segundos. Todas las grabaciones se verificaron manualmente en busca de errores. Las instrucciones fueron exactamente las mismas que para la versión de laboratorio. Medición de sincronía. El grado de sincronización se midió por el valor de bloqueo de fase, PLB, entre la envoltura del discurso producido y la envoltura coclear de la corriente silábica rítmica. La envolvente se estimó como el valor absoluto de la transformada de Hilbert de la señal. Los espectrogramas de los estímulos auditivos se calcularon utilizando la caja de herramientas MATLAB del modelo auditivo NSL. Laboratorio de sistemas neuronales. Esta caja de herramientas filtra la señal en un conjunto específico de bandas de frecuencia, emulando los filtros auditivos aplicados por la cóclea, produciendo lo que llamamos canales auditivos, y calcula sus envolturas. Los estímulos de las envolturas cocleares se calcularon agregando los canales auditivos entre 180 y 7246 Hz. Los sobres se volvieron a muestrear en 100 Hz, se filtraron entre 3,5 y 5,5 Hz y sus fases se extrajeron mediante la transformación de Hilbert. El valor de bloqueo de fase PLB se calculó para las ventanas de 5 segundos de longitud con una superposición de 2 segundos. Los resultados para todas las ventanas de tiempo se promediaron dentro de la presentación del estímulo, proporcionando un valor de bloqueo de fase, un PLB por bloque. Calculamos la correlación del rango de PLB de Spearman dentro y entre sesiones. Para los bloques dentro de la sesión se calculó la correlación entre el PLB del bloque 1 y el PLB del bloque 2, los valores de bloqueo de fase. Para el cómputo entre sesiones, el valor de bloqueo de fase medio entre esos bloques para la primera sesión se correlacionó con el obtenido para la sesión después de un mes. Definición de sincronizadores altos y bajos. Se aplicó un algoritmo de agrupamiento de los valores de bloqueo de fase promediados a través de bloques, utilizando una métrica de distancia euclidiana al cuadrado y 2 grupos, para cada grupo más bajo y más alto. A continuación se muestra cómo se definen los umbrales bajos y altos. Los grupos de sincronizadores bajos y altos que se sometieron a las sesiones MEG y DWMRI se seleccionaron aleatoriamente del conjunto de participantes, cuyo valor de bloqueo de fase PLB medio entre bloques estaba por debajo de
bajo y arriba de T alto, respectivamente. Análisis espectral. Se calculó la transformada discreta de Fourier para la envolvente de la voz producida para cada bloque sin ninguna ventana. Se centró el análisis entre 1 y 10 Hz. Por lo tanto, se mantuvieron los valores de potencia dentro de esta ventana de frecuencias y se normalizaron para sumar. Se promediaron los espectros a través de bloques que pertenecen a la misma condición, sin ritmo y con ritmo. Para evaluar las diferencias entre las condiciones, dentro de cada grupo, los sincronizadores altos y bajos, se calcularon pruebas de rango con signo de Wilson emparejados no paramétricos para valores de potencia en cada frecuencia. Se informaron los resultados significativos en P menor a 0,05 corregidos por la discreta de Fourier. Resultados. La sincronización espontánea del habla revela una distribución bimodal. Los 84 participantes que completaron los 2 bloques de comportamiento, cada uno de los cuales que duró 1 minuto de escuchar un tren rítmico de sílabas de 4.5 por segundo, la tasa de habla característica en los idiomas, mientras susurraban simultáneamente la sílaba ta, como se puede apreciar en la figura 1A, la prueba de SS se muestran las señales percibidas arriba y producidas abajo. Las señales producidas registraron independientemente para cada participante. Las líneas verdes representan la envolvente, paso de banda filtrado de 3.5 a 5.5 Hz para eliminar la interferencia auditiva resultante de la salida del discurso de los oyentes. Y pues para eso se utilizó unos tapones de espuma y se pidió que susurraran suavemente. Al final de cada bloque, los participantes indicaron si se presenta una sílaba objetivo determinada. De manera crucial, los participantes recibieron instrucciones de recordar correctamente las sílabas. No hubo instrucciones explícitas para sincronizar los enunciados a la velocidad externa. Primero se examinó el grado de sincronización entre los enunciados producidos y la señal de entrada, calculando el valor de bloqueo de fase para los envolventes alrededor de la velocidad de la sílaba. Por eso fue a 4.5 Hz, como se apreció en la figura 1A. Sorprendentemente, los valores de bloqueo de fase de los participantes arrojaron una distribución bimodal. En este histograma se puede observar el valor de bloqueo de fase promedio entre bloques. Las líneas coloreadas representan distribuciones normales ajustadas a cada uno de los 2 grupos obtenidos por un algoritmo de K-medias. El número de participantes en cada grupo fue en N alto de 43 en naranja y N bajo 41 azul. Posteriormente, los participantes que completaron las sesiones de neurofisiología y neuroimagen se les seleccionaron al azar de 1 phi por debajo o por encima de la media, indicada por las líneas discontinuas azules y naranjas, lo que sugiere que la segregación del cohorte en distintas poblaciones de sincronizaciones altos y bajos en N alto 43 y N bajo 41 no encontraron diferencias entre los grupos en términos de antecedentes lingüísticos, edad o género. Sin embargo, los sincronizadores altos mostraron en general más años de entrenamiento musical que los sincronizadores bajos. En la prueba de Matt Whitney de Wilson, P de los lados en 0,033. Aún así, la experiencia musical por sí sola no segrega a la población en los 2 grupos. En este análisis de distribución de las diferencias en fase entre las sílabas percibidas y producidas para los sincronizadores altos se encuentra una distribución no uniforme. En N alto de 43, con la prueba Rayleigh, 2P menor a 0,01, como podemos apreciar en la figura del histograma de fase para el retraso entre lo percibido y lo producido en sílabas. El histograma se calculó solo para el grupo de alta sincronización y los participantes de baja sincronía no estaban sincronizados, por lo tanto no fue posible definir un retraso de fase. Con los retrasos de fase concentrados alrededor de 0, el intervalo de confianza fue el 95%. Los sincronizadores altos ajustaron su producción
a estar en fase con sílabas percibidas. Los espectros promedio de los sobres de discurso producidos también exhibieron diferencias sorprendentes entre los grupos. Los sincronizadores altos mostraron un pico pronunciado a la velocidad de la sílaba dada, lo que indica una alta estabilidad en el mantenimiento del ritmo. El grupo de baja sincronía fue menos estable, exhibiendo un pico más amplio. Aquí los espectros promedio de las envolventes de los enunciados en N alto igual a 43 y en N bajo igual a 41 y las regiones sombreadas representan el SD. Se llevaron a cabo 2 experimentos adicionales para evaluar empíricamente si la sincronía de los enunciados producidos realmente fue impulsada por una interacción entre los ritmos del habla percibidos y producidos, en lugar de estar relacionados con la capacidad de mantener un tempo. Primero, un subconjunto de los participantes en N alto igual a 13 y N bajo igual a 12 completaron un bloque adicional de susurros TA mientras escuchaban un ruido blanco, una condición sin ritmo. La ritmicidad del habla se redujo fuertemente en sincronizadores altos en la condición sin ritmo en relación con la rítmica y se mantuvo sin cambios en sincronizadores bajos. Aquí se observan los espectros promedio para un subgrupo de participantes en N alto igual a 13 y N bajo igual a 12. Las líneas oscuras y las claras corresponden a las condiciones sin ritmo y ritmo respectivamente. Una barra de la parte superior indica con una diferencia significativa entre las condiciones. La prueba de rango con signo de Wilcox, P de los lados P menor a 0,01 del FDR corregido. En segundo lugar, una nueva cohorte de participantes completó una versión modificada de la prueba, en la que la tasa de sílabas percibidas se incrementó gradualmente. Los hallazgos combinados respaldan la conjetura de que los participantes exhibieron 2 comportamientos cualitativamente diferentes, mientras que la salida del habla de sincronizadores altos fue arrastrada por la tasa de habla auditiva externa. Los sincronizadores bajos no mostraron interacción entre los ritmos del habla producidos y percibidos. Se determinó que el grado de sincronía audiomotor de los sujetos era estable en el tiempo, lo que sugiere que el tipo de sincronización es un rasgo individual consistente. Esto fue demostrado por los PLB altamente correlacionados tanto en bloques dentro de una sesión, N igual a 84 correlación de Spearman, NR 0,86 de P menor a 0,01. Aquí se aprecia que el diagrama de dispersión para el valor de bloqueo de fase de correlación entre el primer y el segundo bloque, los puntos representan sujetos individuales, o sea los 84, y los puntos de colores representan participantes seleccionados para completar sesiones posteriores de neurofisiología y neuroimagen, cuando N alto es igual a 18 y N bajo a 19. En sesiones distantes en el tiempo, los 34 participantes que repitieron la prueba un mes después, la correlación de Spearman fue de R,078 y el P fue menor a 0,01. Acá el diagrama de dispersión de el valor de bloqueo de fase de medios muestra la correlación entre la primera y la segunda sesión. En todos los paneles naranja y azul corresponden a sincronizadores alto y bajo respectivamente. La estabilidad en el tiempo demuestra la confiabilidad de la prueba SSS al agrupar a los participantes en grupos de alta y baja sincronía a través de una medida directa de bloqueo de fase a una señal de estimulación regular. Para verificar aún más que el fenómeno es robusto y replicable, se desarrolló y realizó una versión en línea de la prueba para las tasas de sílabas estables y acelerados utilizando la plataforma Amazon Mechanical Turk AMT. Estas 2 réplicas adicionales tuvieron 144 participantes y 60 para la versión acelerada. En el caso de la versión estable fueron 144. Subrayaron la fiabilidad de la distribución bimodal en condiciones menos controladas. Desde el punto de vista de la producción, los sincronizadores bajos fueron marginalmente menos precisos, sin corrección en comparaciones múltiples, al mantener una tasa de sílabas precisa de 4,5 sílabas por segundo sin retroalimentación en ruido blanco. Tendieron a producir tasas de sílabas más bajas.
Aunque los resultados implican que las dos poblaciones identificadas por la prueba de 1 minuto se basaban en interacciones audiomotoras del habla, también difieren, aunque modestamente, en otros niveles de percepción o capacidad de producción. Es necesario invertir más trabajo para delinear el alcance de la predicción de la prueba con respecto a otras capacidades. A la luz de la fiabilidad de estos hallazgos, siguieron estableciendo estos investigadores la siguiente pregunta: ¿la agrupación clara basada en el paradigma conductual directo refleja propiedades neuronales y consecuencias conductuales que tienen una relevancia amplia? Estos datos de comportamiento invitan o dan la hipótesis de que las diferencias cerebrales funcionales o estructurales subyacen a la segregación en sincronizadores altos y bajos. Para abordar esta pregunta se adquirieron datos neurofisiológicos y estructurales de un subgrupo de corte en N alto igual a 18 y N bajo igual a 19. Otro resultado fue la distinción neuronal entre grupos de datos neurofisiológicos. En este experimento de magnetoencefalografía, los participantes escucharon trenes rítmicos de sílabas de 4.5 sílabas por segundo y pasivamente, sin susurrar, se les indicó que escucharon atentamente las sílabas e indicaran después de cada secuencia si se había presentado un determinado conjunto de sílabas. El rendimiento de la tarea estuvo por encima del nivel de azar, lo que hizo que la atención del sujeto se concentrara en las sílabas. N igual a 37, el prueba de rango con signo de Wilcox P de 2 caras fue de 0,01. Sin embargo, no hubo una diferencia significativa en el rendimiento entre los grupos. Sin embargo, se requiere cautela al interpretar este resultado de comportamiento porque el reconocimiento de sílabas fue bastante pobre para toda la corte de participantes. Esto se deriva del hecho de que se diseñó una tarea extremadamente difícil. 12 sílabas sintetizadas, coarticuladas durante 2 minutos. Para maximizar la atención de los participantes durante la tarea de percepción de sílabas de 2 minutos, luego se calculó el valor de bloqueo de fase entre las actividades cerebral provocada y envolvente de los estímulos auditivos. La actividad de un sincronizador alto generada en el área 44 de Brodmann arriba durante la escucha pasiva del estímulo. Abajo la envolvente del estímulo se muestra en verde. Se obtuvieron señales similares para los otros sincronizadores altos N igual a 17. En la banda de frecuencia correspondiente a la tasa de sílaba percibida de 4,5 más o menos 0,5 Hz. Dado que la segregación grupal se basaba en una tarea audiomotora del habla, se centró el análisis en regiones frontales y temporales bilaterales implicadas en la producción y percepción del habla respectivamente. Una primera comparación entre los grupos restringidos a las regiones frontales de interés reveló que los sincronizadores altos mostraron una mayor sincronía en cerebro-estímulo en las circunvoluciones frontales inferior y media izquierdas, más precisamente en las áreas 44, 45, 46 y 9 izquierdas de Brodmann. N alto igual a 18 y N bajo igual a 19. En una prueba de Matt Whitney de Wilcox de doble cara menor a 0,05, tasa de descubrimiento falso. La sincronización cerebro-estímulo a la izquierda, la región de interés que comprende las circunvoluciones bilaterales, precentral, frontal y media y frontal inferior. A la derecha el mapa de la superficie cerebral que muestra las diferencias del valor de bloqueo de fase entre los grupos N igual a 18 y N bajo igual a 19 en una prueba de Matt Whitney de Wisconsin de P menor a 0,005 bilateral en FDR corregido. Curiosamente, los datos anteriores mostraron que durante la producción del habla abierta, el control de los patrones temporales del habla probablemente está gobernado por esas regiones. Por lo tanto, los resultados sugieren que las áreas relacionadas con la sincronización del habla, tanto durante la producción, también implicadas durante la percepción del habla para rastrear la tasa de sílabas percibidas.
Hay que tener en cuenta que no se produjo producción motora durante la sesión de MEG. Por el contrario, el mismo análisis realizado en las regiones de interés temporales no arrojó diferencias significativas entre los grupos. Sin embargo, la simetría del arrastre en las regiones auditivas tempranas fue significativamente diferente entre los grupos. Otro resultado fue la distinción estructural entre grupos, datos de conectividad anatómica. Entonces, habiendo observado las diferencias neurofisiológicas entre los grupos, se adquirieron datos de resonancia magnética ponderada por difusión, la DWMRI, de la misma cohorte para cuantificar las posibles diferencias en las vías de sustancia blanca que conectan las regiones frontal y auditiva, que podían distinguir los grupos en términos de cerebro, sincronía al estímulo. Curiosamente, los sincronizadores altos mostraron propiedades microestructurales mejoradas en la materia blanca vecina a la corteza auditiva. Aquí, los mapas de lateralidad generados usando estadísticas espaciales basados en tractos TBSS de anisotropía fraccional FA muestran valores de derecha menos izquierda. El grupo de materia blanca, que se diferencia en los grupos de N alto 18 y N bajo 18 en un error familiar de FWE corregido en P de 0,05 de dos lados, mejora el grupo sin umbral. Se muestra sobre el esqueleto del grupo medio azul. Se utiliza la convención neurológica con coordenadas de MNI en la parte inferior de cada corte. Específicamente se encontró un patrón de lateralización distinto en un grupo de materia alta, N igual a 18 y N bajo 18 con el error corregido en el box del pico de dos caras de 0,24. Para facilitar la visualización del patrón de resultados, se hizo un diagrama de cajas en que N alto es igual a 18 y N bajo es igual a 18 con la media lineal central, más el SD del área gris. Los valores de FA del grupo de significativos se muestran para la lateralidad, derecha, izquierda y arriba, y para cada grupo y hemisferio por separado abajo. Probablemente parte del fascículo arqueado que diferencia los grupos con altos sincronizadores, que mostraban una lateralización izquierda significativamente mayor. No se obtuvieron agrupaciones significativas en las vías ventrales de la sustancia blanca que conectan la región frontal y temporooccipital. En particular, esta diferencia estructural se relaciona con resultados neurofisiológicos auditivos y frontales. El aumento de la lateralización hacia la izquierda en la sustancia blanca se relacionó con una mayor sincronía en cerebro-estímulo en las regiones frontales izquierdas. El diagrama de dispersión de 36 participantes que muestra la correlación entre los valores medios de lateralidad FA, los valores negativos implican lateralización estructural hacia la izquierda y la sincronía de las circunvalaciones frontales inferior media izquierda con la tasa de sílabas del habla. La correlación de Spearman R negativa en 0,46 y P de 0,51 en una correlación de Spearman omitida de R igual a menos 0,44 en un tiempo de menos 2,90 y un IC de menos 0,14 y menos 0,68. Los puntos representan los participantes de manera individual. Las disecciones virtuales, la tractografía, mostró además que el volumen del arco arqueado izquierdo, pero no del fascículo longitudinal inferior izquierdo o del fascículo frontooccipital inferior, que también fue disecado como control, no solo diferenciaba entre los grupos, sino que también estaba relacionado con el fascículo izquierdo de la sincronía entre el cerebro y el estímulo de la neurofisiológica frontal. El cuarto resultado que arroja este estudio es que la prueba de sincronización espontánea del habla predice el aprendizaje de palabras. Las investigaciones anteriores documentaron que las primeras etapas del aprendizaje de palabras capitalizan la interacción entre las regiones auditiva y frontal y las vías de la materia blanca que las conectan. Para probar un vínculo de principios entre estas observaciones y la prueba de comportamiento simple, se reclutó una nueva muestra de participantes,
44 personas para completar la prueba SSS, así como una tarea de aprendizaje de formas de palabras. Más precisamente debido a que se esperaba que la sincronización del habla beneficiara más claramente las capacidades de segmentación. Se eligió un paradigma de aprendizaje estadístico clásico. En este paradigma, los participantes escucharon durante 2 minutos una repetición continua de 4 pseudopalabras trisilábicas que fueran concatenadas al azar, sin espacios de silencio entre ellos. A continuación, se completaron una fase de prueba que evaluó si segmentaron correctamente las pseudopalabras. El histograma de los valores de bloqueo de fase obtenidos con la prueba para este grupo más pequeño también mostró 2 picos, replicando la distribución bimodal del cohorte original. Este histograma refleja el valor de bloqueo de fase entre las envolventes de las señales de voz percibidas y producidas. Paso de banda filtrado de 3.5 a 5.5 Hz. Se indica la mediana de la distribución de la primera cohorte, la línea negra. Los individuos por encima y por debajo de esta línea se etiquetaron como sincronizadores altos y bajos respectivamente. Al dividir esta nueva población en sincronizadores altos y bajos, se encontró que los sincronizadores altos tenían una ventaja de aprendizaje significativa en la tarea de aprendizaje fonológico de las palabras. N alto igual a 24 y N bajo igual a 20. Un R de 0,4 y una correlación de rango visceral. Teniendo en cuenta pues la prueba de Matt Whitney de Wisconsin en P en 0,024. Las líneas negras representan la media entre los participantes y las regiones sombreadas representadas de SD. Los puntos corresponden a participantes individuales. La línea punteada verde indica el nivel de probabilidad para P menor a 0,05. Este beneficio de aprendizaje también se replicó en la cohorte adicional de participantes que completaron una versión en línea en la tarea de aprendizaje de palabras, además de la versión en línea y acelerada en la prueba SSS. Discusión. Los resultados combinados conductuales, neurofisiológicos y neuroanatómicos revelan un fenómeno fundamental. Mientras que en algunos individuos se ven obligados a alinear espontáneamente su salida del aula con la entrada del aula, otros permanecen inmunes al ritmo externo, especulando que poblaciones tan distintas de sincronizadores altos y bajos surgen de la naturaleza espontánea de la sincronía inducida por la prueba SSS, en la que el objetivo de la tarea es ortogonal a la sincronización. Esto contrasta con investigaciones anteriores que muestran patrones de arrastre más homogéneos cuando se solicita explícitamente la sincronización con una señal auditiva externa. El patrón de comportamiento que se ha descubierto con esta investigación se correlaciona con características neurofisiológicas y estructurales dentro de los elementos clave de la red del cerebro del habla, incluidas las áreas de producción, circunvolución frontal inferior, las áreas de percepción, corteza auditiva temprana y la sustancia blanca que las conecta. Curiosamente, el hecho de que estos resultados alcancen una tarea ecológicamente relevante, el aprendizaje de palabras en el contexto de la segmentación del habla tiene implicaciones teóricas y prácticas sobre cómo se entienden y estudian las diferencias individuales en la cognición y el aprendizaje. La capacidad para hablar se basa en una red de motor de audio ampliamente distribuida y altamente interconectada. Hipotéticamente, la interacción entre las predisposiciones estructurales y fisiológicas, aproximadamente la naturaleza, y la sintonía dependiente de la experiencia, aproximadamente la crianza, puede generar modificaciones moderadas en los componentes de la red de audio motor del habla, que debido a la tosquedad de sus conexiones resultan en grandes consecuencias a nivel funcional y conductual. Específicamente, una sutil mejora en la estructura de la materia blanca que conecta las regiones auditivas y motoras podría mejorar la sincronización, el flujo de información entre las áreas temporal y frontal, provocando a su vez
los efectos observados en estos experimentos. Investigaciones anteriores han demostrado que la materia blanca ubicada en la misma región que el grupo destacado por este estudio sufre cambios microestructurales a través del entrenamiento musical. De acuerdo con estos estudios, se encuentra que los sincronizadores altos tenían en general más años de entrenamiento musical que los sincronizadores bajos. Sin embargo, en este trabajo, la formación musical por sí sola no siguió una distribución bimodal, lo que sugiere que la experiencia musical es uno de los muchos factores que definen la pertenencia a un grupo como un sincronizador alto o bajo. En resumen, se presentó una tarea de comportamiento engañosamente simple, la prueba SSS, que aprovecha las diferencias individuales que resultan ser predictivas de la sincronización audiomotora, la función neurofisiológica, la anatomía del cerebro y el desempeño en una tarea de aprendizaje de palabras ecológicamente relevante. El uso de una prueba de este tipo puede ayudar a caracterizar mejor el desempeño individual, lo que lleva a nuevos descubrimientos relacionados con el procesamiento del habla y el aprendizaje del lenguaje que anteriormente podrían haberse enmascarado al agrupar poblaciones con atributos neuronales y de comportamiento sustancialmente diferentes.